Ya. Licenciada, Licenciada, buenos días. licenciada, es que a veces llama la lista. La práctica solo es con el IT, ¿verdad? O también Con con el el IVA. IVA, con los 12 es, vas a leer el enunciadito, con los 12 es IVA e IT tienes que hacer. Y he mandado ayer videos, he subido al Classroom, he mandado lo que hemos hecho en fotito, en Word, todo eso ya tienen de apoyo, con eso se tienen que ayudar y con eso tienen que hacer, ¿ya? IVA e IT, es hasta mañana, cuidado se descuiden. Al Classroom voy a poner fecha y hora ahora, hasta mañana a las 7 de la mañana es. Mejor si lo envían antes, porque el sistema ya 7 y 1 minuto y es atrasado, ya no es la misma nota, ¿no ve? Y a ver, que el Pucho quería hablar, a ver, te estamos escuchando, ¿qué quieres decir, Pucho? Licenciada, respecto sobre que mi asistencia, usted me dijo que me ha puesto falta, es que en el momento cuando enciendo a veces mi cámara, mi señal no es tan buena y se corta. ¿En qué lugar vives, Pucho? Pucho Condori, ¿dónde es tu casa? Jocelyn. Vivo por camino Viacha. Por eso no es buena tu señal, ya te estoy poniendo que estás, que camino a Viacha vives. Camino a Viacha, ya te puedo estar creyendo que tu señal se baja un cacho. Ya está, Pucho, te estoy anotando. Entonces, cuando no te vea, pero tienes que contestar, aunque sea si no prendes tu cámara, ¿ya? Si es que vives lejos. Ya, compañera. Ya, licenciada. Ya te he anotado, ¿ya? Gracias, licenciada. De nada, mamita, apaga nomás si es que se va tu señal. Ya, entonces, vamos a entonces empezar. Vamos a trabajar ahora con lo que es, vamos a ver 2 impuestos hoy día. Los vamos a desarrollar el impuesto IUE, así de forma teórica, y al RC IVA vamos a desarrollar. Y el día de mañana se van a buscar todos, estos formularios ahí, no ha habido cambios relevantes, entonces pueden encontrarlo en la computadora. Para mañana, ¿qué se van a listar? Para mañana se van a listar, pero les quiero dar tiempo porque algunos no pueden imprimir, eso me preocupa. Para mañana se van a listar el formulario 500, me estoy anotando, y el formulario 608, ¿ya? Esos 2 formularios se van a listar para mañana, anótense, van a bajar o si alguien baja les va a copiar a sus compañeros, a los que no tienen mucho internet, ¿ya? O lo van a subir al grupo y para que se impriman vacíos, porque vamos a aprender a llenarlos también, ¿ya? Hoy día vamos a ver la parte teórica y mañana ya empezamos con el llenado de estos formularios. Con el RCIVA y con el IUE ya vamos a terminar y ya vamos a entrar a la parte ya más contable. Ahora estamos en la parte todavía de impuestos y formularios, ¿ya? Y luego les voy a dar otra práctica. Mañana me van a presentar seguro toda su práctica bien hechita y les voy a dar una práctica más sencillita, con menos cosas. Quiero ver también cómo pueden desenvolverse en ese sentido, ¿ya? Entonces, jovencitos, vamos a empezar, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar con lo que nos toca hoy día ver, el IUE y el RCIVA, esos 2 impuestos nos están tocando el día de hoy, ¿ya? Entonces, vamos a, desde el principio está. Ok, entonces vamos a ir, todo esto ya vimos, del IVA, ya hemos visto el IT, y todo eso, ¿no? Ahora ya nos vamos a ir a lo que es el IUE, vamos a ir, ¿ya? Te vamos a subir, hemos visto la facturita, todas esas cosas. ¿Quiénes tienen que emitir facturita? ¿Qué impuestos respalda una factura? Todo esto, ¿ya? Y de una compañera que ha mandado su textito, hasta ahora no lo estoy tomando en cuenta, me va a hacer recuerdo, ¿ya? Una guía tributaria, creo que ha mandado alguien, ese textito está bien. Entonces, no le estoy tomando, no le tomo en cuenta, me va a hacer recuerdo para que lo va a reenviar al grupo. No me acuerdo el nombre de esa señorita que ha publicado un tipo de textito. Aquí está. Entonces, estamos ahora con el IUE, ¿ya? Este es el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Las empresas tienen que pagar anualmente este IUE.
siempre y cuando hayan obtenido utilidad, ganancia, quiere decir. Si la empresa ha obtenido ganancia en una gestión, tiene que pagar este IUE. Si ha obtenido pérdida, no necesita pagar el IUE. Un aspecto relevante del IUE es un pago anticipado del IT. Si pago el IUE que es anual, es como pagar anticipadamente el IT. Me sirve para compensar ese impuesto. Entonces es muy importante este impuesto para las empresas, ya que nos ayudan a pagar otro impuesto del cual somos deudores, ¿no? Entonces el marco normativo para el IUE y para todos los impuestos, la ley 843. Esta ley 843 contiene todos los impuestos que hemos ido viendo hasta el momento. Aquí dentro de la ley 843 está el IVA, está el IT, está el IUE, está el RCIVA, está el IC, etcétera, el ITF, todos los impuestitos están aquí. Hablando ya del IUE, está en el artículo 36 al 51. En esos artículos está considerado el IUE. Y también está en la ley 1606, también está ahí en la ley 1606, también ahí hablan de manera más específica sobre el IUE. En la 843 de manera general van a hablar del IUE. En la 1606 de manera más específica, nos van a dar más detalles de este impuesto, eso quiere decir. Este decreto supremo ya lo ha subido también algún compañero. Este también es la clave del IUE. Ya es la clave, la super clave del IUE. Es el decreto supremo 24051. Es la clave, ¿ya? Entonces hay también otro decreto supremo, el 27190, el 29387, que también nos va a hablar algunos aspectos relacionados con el IUE. Resolución administrativas, hay resoluciones normativas de directorio que emite impuestos nacionales y esas también complementan acerca de este impuesto, ¿ya? Es anual y todos tienen que pagar. Hay el IUE financiero, ¿ya? Hay la alicuota adicional al IUE de las mineras, hay beneficiarios del exterior, hay profesionales liberales y hay empresas. Entonces, este impuesto se va a aplicar a todas estas instituciones, personas, ¿no? Empresas, profesionales u oficios, beneficiarios del exterior, su alicuota adicional del IUE para las mineras y el IUE financiero, ¿ya? Entonces, esos son los donde se van a aplicar, en esas áreas se van a aplicar, que debería decir, ¿no? Entonces, ¿qué grava? ¿A qué se va a aplicar el IUE? A la utilidad neta de las empresas, ¿no? A la utilidad que se va bruta menos gastos deducibles, se va a volver utilidad neta. Y a esa utilidad de la empresa se va a aplicar el IUE. También a los profesionales independientes, tal vez tienen algún pariente o su papá o su mamá es profesional independiente, por ahí es abogado, contador, tal vez es dentista, doctor. Entonces ahí los profesionales independientes dan sus servicios y tienen también que emitir factura. No tienen que hacer estados financieros, pero tienen que luego a fin de año pagar también el IUE. También tienen que pagar. Y ahí es otra forma de calcular. Beneficiarios del exterior también. Los que tienen fuente boliviana y que remiten al exterior, ¿no? Trabajan en Bolivia y luego se paga en el exterior. Actividades parcialmente realizadas en el país también están afectadas por el IUE. Las utilidades adicionales originadas por las condiciones favorables de precio de los minerales y metales también, ¿no? Y los excedentes, ¿no? Del IUE financiero, el excedente del 6% del coeficiente de rentabilidad respecto del patrimonio. Entonces también van a pagar el 6% como un IUE. ¿Ya? Entonces el IUE no tiene una sola tasa en síntesis, ¿no? Hay diferentes tasas. Entonces, por ejemplo, para las empresas es del 25%, ¿no? Por profesionales independientes hay que determinar un ingreso presunto, etcétera, ¿no? Para beneficiarios del exterior igual tienen sus propias alícuotas
y para las mineras es dependiendo de las condiciones, es variable, y para los excedentes, para lo que es el IUE financiero, el 6%. Más adelante ya lo vamos a ir viendo esas tasas que son diferenciadas, ¿ya? Entonces el IUE no es como el IVA y como el IT, que tienen una sola tasa fija, ¿no? No es así, sino que tienen tasas diferenciadas. Entonces, ¿quiénes pagan? ¿En qué tipos de empresas pagan? Empresas públicas, empresas privadas, empresas mixtas, incluye las unipersonales, los agentes de retención por pagos efectuados a personas naturales, por servicios prestados, compra de bienes sin factura. Entonces, el IUE también se puede hacer retención del IUE a los que no emiten factura, se les puede retener. Por servicio se les retiene el 12.5%. Si el dentista no me ha dado factura, entonces yo le tengo que hacer retención. El IUE 12.5% y el IT 3%. Eso le tengo que retener para pagarlo a impuestos nacionales. Ahora, si he comprado alguna cosa, he comprado un mueble y no me han dado factura, tengo que retener, para el IUE tengo que retener el 5% y para el IT el 3%. Entonces, así se tiene que hacer las retenciones. Hay también retenciones donde está incluido el IUE con diferentes tasas, por servicios 12.5% y por compra de bienes sin factura el 5% para el IUE. El IT no cambia, 3% se aplica a ambos casos, ¿ya? Entonces, ahora para el grupo de los beneficiarios del exterior, también aquí, ¿no? ¿Quiénes son estos beneficiarios? No, profesionales libres u oficios, ¿no? Aquí entran todos los profesionales y oficios también. Un plomero tendría que emitir factura, un carpintero tendría que emitir factura, ¿no? Todos los que, un electricista tendría que emitir factura. Entonces, quiere decir que están alcanzados por el IUE los profesionales liberales y los que tienen algún oficio, desempeñan algún oficio por el que cobran. Entonces, personas profesionales liberales u oficios en forma independiente, siempre y cuando trabajen para ellos mismos, no dependan de un jefe. Eso quiere decir que son independientes, incluyendo notarios de fe pública, oficiales de registro civil, comisionistas, factores, corredores, ¿ya? Todos esos tienen que emitir factura. Beneficiarios del exterior, personas naturales y jurídicas que remitan dichas rentas. Remitir quiere decir que envíen esas rentas al exterior. Tienen que pagar el IUE. Sucursales de empresas extranjeras que efectúen actividades parcialmente realizadas en el país. Su casa matriz está en otro país y su sucursal está en Bolivia, tienen que pagar también el IUE. ¿Ya? La alícuota adicional del IUE para las mineras, eso se aplica al sector minero, ¿no? Y el IUE financiero a entidades aseguradoras y reaseguradoras. Entonces, esa es alícuota para las aseguradoras y reaseguradoras reguladas por la ASFI y por las AF, por la APS, ¿no? Que son las que van a controlar que se paguen los seguros, reaseguros, son entidades controladoras como la ASFI para los bancos, APS para las entidades aseguradoras, ¿no? Entonces, esas entidades. Ahora vamos a ir viendo acá, vamos a continuar viendo algunos otros aspectos más del IUE. Entonces, ¿quiénes no pagan? ¿Quiénes no van a pagar el IUE? El gobierno nacional, todas las entidades del gobierno no van a pagar, como los gobiernos autónomos, ¿no? Las gobernaciones no pagan. Los departamentales y municipales, quiere decir que las alcaldías tampoco van a pagar. Las universidades públicas tampoco van a pagar. Eso quiere decir que la UMSA, la UPA no van a pagar IUE. Asociaciones, fundaciones e instituciones sin fines de lucro, como se les llama a estos ONGs, autorizados legalmente. Nuevas industrias establecidas en la ley
de la ciudad del Alto, ley de promoción económica, anótense esa palabrita, ley de promoción económica para la ciudad del Alto. Ya todos se van a anotar eso porque esa es su práctica. Van a tener que ir a investigar. Había habido una ley de promoción económica para la ciudad del Alto. Para la ciudad del Alto. Entonces, ahí van a ir a investigar, es lo primero que ahora van a investigar. Ya les voy a ir diciendo qué van a investigar. Entonces, es el primer punto. Van a ir a ver esa ley, van a leer y me van a comentar los que quieran ganar notas. Me van a decir, licenciada, de esto había tratado esa ley, así. Esta práctica lo van a hacer en grupitos, ¿ya? En grupos. Creo que han constituido grupos la anterior vez. Entonces, esos grupos pueden mantener, ¿ya? Entonces, punto 1 de su práctica, investigar qué es la ley de promoción económica para la ciudad del Alto, ¿ya? Porque ellos no van a pagar IUE, dice, entonces tenemos que enterarnos bien, puede ser una ventaja. Por ahí estamos empezando una empresa nuevita, no pagar este impuesto es una gran cosa, porque el 25% de la ganancia hay que pagar, ¿ya? Entonces, continuamos. Así en el camino se van a ir anotando su práctica. Ahora, ¿a quiénes no van a pagar también? Profesionales liberales u oficios en relación de dependencia. ¿Qué quiere decir en relación de dependencia? Quiere decir que yo trabajo para alguien. Yo, por ejemplo, soy profesional y trabajo en relación de dependencia, porque yo dependo del Ministerio de Educación, él sería mi jefe, por decir, ¿no? Ahora, también puedo trabajar de forma independiente, como profesional independiente también se puede trabajar, ¿no? Pero eso es relación de dependencia, cuando trabajas por cuenta ajena, cuando tienes un jefe y trabajas para él y él te paga. Eso quiere decir relación de dependencia. Independiente es lo contrario, ser tu propio jefe quiere decir ser independiente. Entonces no van a pagar el IUE los que trabajen como dependientes. Las actividades de producción, prestación y difusión de eventos producidos por artistas bolivianos realizados en espacios y o escenarios del gobierno central o municipal, o aquellos que cuenten con el auspicio del Ministerio de Culturas, Turismo o de las entidades territoriales. Entonces no van a pagar. También los beneficiarios del exterior, ninguno. De las empresas mineras, las cooperativas mineras no van a pagar. Empresa minera va a pagar IUE. Cooperativa minera no va a pagar IUE. Ya es variable ese IUE, es dependiendo de la producción. Ahora aquí la alicuota, ahora vamos a ir viendo las alicuotas de las empresas. Ya aquí de las empresas tienen que pagar, ya les decía, 25% sobre la utilidad neta. ¿Ya? Sobre la utilidad neta. ¿Qué quiere decir utilidad neta? La utilidad bruta menos los gastos deducibles. Entonces, eso es utilidad neta. ¿Ya? Ahora su segunda investigación va a surgir aquí. Anótense todos. Van a ir a averiguar cuáles son los gastos deducibles y gastos no deducibles. Ya en el punto 2 van a averiguar qué es gasto deducible y qué es gasto no deducible. Todo a la fecha, el 2021 van a averiguar. Y también van a averiguar lo que es ingreso grabado con B chica, e ingreso no grabado. Ingreso no grabado. Entonces, eso van a averiguar. Y esta es su investigación en realidad, no es práctica, es su investigación de esta gestión, de este bimestre. Su investigación, ya en grupo lo van a hacer. Entonces ya tienen 3 puntitos. Luego al final les voy a reiterar para que puedan anotar. En grupo van a trabajar. Continuamos. Los profesionales liberales o independientes, 25% sobre la utilidad neta presunta, ¿ya? Entonces eso ahí, hay que calcular también, hay que aprender a calcular. Entonces, beneficiarios del exterior tienen tasas efectivas, 12.5% para remesas al exterior por rentas de fuente boliviana.
4% para actividades parcialmente realizadas en el país y 1.5% o 2.5% para remesas al exterior por actividades parcialmente realizadas en el país según corresponda. Entonces son estas las alicuotas. Alicuota de la minería entre el 12.5% o 7.5% según corresponda. Entonces, esto también es variable, ¿no? Va a fluctuar entre el 12.5% o 7.5%. Y el IUE financiero, el 25%, la utilidad neta imponible también, ¿no? Entonces, ahí está, a las empresas aseguradoras de aseguradoras se le va a aplicar ese IUE financiero. Ahora, ¿qué formularios deben presentar? Aquí están los formularios. Son una serie. Es un impuesto largo. Ya nosotros, ¿ahora qué vamos a trabajar? Hoy día vamos a ver por qué les he pedido los formularios y todo eso, ¿ya? Porque son muchos formularios que nos jubilaríamos haciendo tanto, ¿ya? Nosotros nos vamos a enfocar en lo que son las empresas. Vamos a pagar, vamos a llenar el formulario 500 para empresas obligadas a llevar registros contables. Este formulario 500 me van a ir a buscar todos y van a imprimir, ¿ya? Actualizado siempre al 2021 van a buscar, ¿ya? Y lo van a imprimir vacío y para que mañana llenemos ese formulario. Para eso tienen que tener ya listito. Hoy día no he querido avanzar porque después algunos no pueden llenar, imprimir rapidito su formulario. Entonces, en ese sentido, por lo menos hoy día van a tener esta tarde para imprimir, porque es un poquito más complejo llenar un formulario 500, ¿ya? Entonces, tenemos que tener a la manito. Formulario 520 para empresas no obligadas a presentar registros contables. Formulario 605 para presentación digital de estados financieros o memorial anual. Hay un sistema, SIAD se llama. Y ahora mediante ese sistema SIAD hay que llenar, hay que presentar los estados financieros, hay que transcribirlos a ese sistema y mediante un formulario hay que enviarlos a impuestos nacionales de forma anual. Es el 605 y el sistema que me permite llenar ese formulario es el sistema SIAD, ¿ya? Formulario 560 para empresas del alto, promoción económica. Esa ley van a ir a encontrar y ese formulario 560. Es ese formulario, a ver si alguien por participación también lo imprime, lo sube para ver qué cosa tiene, pero no vamos a llenarlo nosotros, pero para conocimiento general porque está en el alto esa ley y también ese formulario hay que presentar. Y formulario 501 para transportistas, para empresas de transporte. Van a llenar el 501. El formulario 570 para retenciones. ¿No ve? Hablábamos hace unos minutos atrás, las retenciones, ¿no? ¿Por qué motivo se puede hacer retención del IUE? Por servicios profesionales no facturados o por compra de bienes que no me han emitido factura también. Entonces, el 570 es para retenciones. Este 570 también lo podrían descargar, así podemos también hacer retenciones. Boleta de pago 1000 cuando no he pagado en la fecha prevista y voy a pagarlo en una fecha posterior. Entonces hay que llenar la boleta 1000 para pagos atrasados. Para profesionales liberales u oficios, el formulario 510 hay que llenar, ¿ya? Formulario 510 y hay que llenar el formulario 110 electrónico. Entonces los profesionales independientes tienen que llenar el 510 para el IUE, pero como respaldo tienen que llenar el 110 electrónico para detallar todas sus facturas personales de la gestión que están declarando, ¿ya? Entonces hay que presentar esos dos formularios, los profesionales independientes o los que practican algún oficio, los que ejercen algún oficio, ¿ya? Ahora nos vamos con los beneficiarios del exterior. El formulario 530 para los beneficiarios del exterior.
Boleta de pago 3.050, si es que se ha atrasado. Boleta de pago 1.000 también. Formulario 541 para actividades parcialmente realizadas en el país. Utilidad neta presunta. Formulario 550, remesas por actividades parcialmente realizadas en el país y la retención correspondiente. Formulario 551, remesas beneficiarios del exterior, boleta 1.000 y boleta de pago 3.051. Alicuota de las empresas mineras, 585, alicuota adicional. 587, anticipo mensual de alicuota adicional al IUE. Formulario 588, determinación del anticipo a la alicuota adicional del IUE. Y para el IUE financiero de las aseguradoras, reaseguradoras, el formulario 515, alicuota adicional sobre las utilidades de las empresas entidades financieras. Boleta de pago 1.000. Entonces, esos son los formularios. Se están dando cuenta que el IUE había sido una familia grandota, más grande que las otras familias, ¿no? Y se utilizan más formularios, dependiendo de a dónde pertenezca el contribuyente, ¿no? Entonces, son diferentes. Nosotros vamos a trabajar con la parte empresarial y con retenciones también, para que tenga un poquito más de conocimiento. Esto van a aprender el resto, algunos dirán, y ahora no vamos a aprender, van a aprender. Hay una materia que se llama contabilidad tributaria. Ahí es donde van a ver todo esto en detalle. Yo me estoy abocando a los impuestos que pagan las empresas, porque tenemos que hacer la contabilidad de una empresa comercial. Entonces yo estoy rescatando lo que voy a utilizar en hacer mi contabilidad. Por eso que estoy eligiendo cuáles voy a hacer. El resto lo van a ver así ya más detalladamente en la asignatura de contabilidad tributaria que se da en segundo año. Entonces al año lo van a estar viendo, ¿ya? Y se van a estar acordando de todo lo que estábamos viendo ahora. ¿Cuándo se debe pagar los impuestos? Las empresas tienen que pagar de forma anual hasta 120 días posteriores al cierre de su gestión fiscal. Entonces, una empresa comercial inicia su gestión fiscal el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Quiere decir que tiene 120 días para presentar este formulario 500 y el 605 para su presentación de estados financieros, ¿no? 120 días, ¿cuánto es? 4 meses. Quiere decir que enero, febrero, marzo, hasta el 30 de abril tiene plazo para presentar todo esto. Entonces, 120 días le da impuestos nacionales para que pueda hacer la presentación del formulario y el pago correspondiente. Los profesionales liberales u oficios tienen que hacerlo también de forma anual, hasta 120 días posteriores al cierre de su gestión fiscal. O sea, los profesionales independientes trabajan de manera, ¿cómo les diría? Como las empresas comerciales, con esa gestión trabajan, de enero a diciembre. Entonces, los profesionales independientes tienen que presentar igual, 120 días hasta abril del siguiente año pueden presentar. Hasta el 30 de abril es el último día, el último plazo. Pero no hay que presentar ese día, hay que presentar antes. 4 meses tienes para presentar, porque el último día se satura el sistema y no quiere subir a veces. No va a poder subir al sistema tu formulario y te van a cobrar multa, ¿ya? O cuando corresponda también. Entonces, beneficiarios al exterior, mensual de acuerdo al vencimiento según el último dígito del NID, ¿no? Al momento de efectivizar el pago por cada beneficiario. Cuando corresponda, también mensual de acuerdo al vencimiento, eso ya está repetido, mensual de acuerdo al vencimiento, cuando corresponda, y dice, ¿ya? Y ahora esta última parte, anual, la alicuota adicional de la minería anual hasta 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal. Mensual, de acuerdo al vencimiento del NID. También anual hasta el vencimiento del IUE de la gestión anterior. Este último, el financiero, anual hasta 120 días posteriores al cierre de su gestión fiscal o cuando corresponda. Entonces hay que
hay que ver esto, ¿no? Todos tienen su tiempo determinado. En el caso de las empresas, que es lo que nos interesa, hay que tomar en cuenta, ¿no? Que es anual y 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal. Los estados financieros, ya la ley 24, la ley del IUE, la 843, y también el decreto supremo 24051, nos habla de los estados financieros. Nos dice que todos, primeramente, tengo que irme al Código de Comercio, ¿no ve? Y tengo que ver qué empresas están obligadas a hacer estados financieros y a llevar contabilidad. Ustedes ya han hecho un resumen del Código de Comercio, les he mandado a hacer un resumen. En su resumen, ustedes ya han debido ver qué empresas tienen que hacer estados financieros y quiénes están obligados a llevar registros contables. Entonces, eso ya te tienen que saber, es pregunta de examen, cuidado, se olviden leer, cada vez les estoy mencionando. Han hecho un pequeño resumen ustedes, de algunos artículos, del 1 al 55, si no me, o al 65, si no me equivoco, les he dicho que hagan un resumen en una práctica. Ahí está todo esto, quiénes van a llevar registros contables, qué libros de contabilidad existe, quiénes son los responsables, quiénes firman los estados financieros. Entonces, todo eso está escrito en el Código de Comercio, en esos artículos, del 1 al 65, está anotado todo eso. Ahí tienen que darle una miradita porque puede ser pregunta de examen también. Entonces, ahí la 843 nos habla que los estados financieros que se tienen que hacer en Bolivia son el balance general, el estado de resultados, el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, estado de resultados acumulados o estado de evolución del patrimonio, estado de cambios en la situación financiera o estado de flujo de efectivo. Estado de flujo de efectivo ahora se conoce. Y las notas a los estados financieros. Entonces, una empresa tiene que presentar 5 estados financieros mínimo, ¿ya? Y también luego tiene que acompañarse por otros documentos ya de índole tributaria. Fecha de cierre o corte de las empresas y fecha de vencimiento y pago del IUE. ¿No ve? Entonces, cierre, las industriales, constructoras y petroleras cierran al 31 de marzo. Y su pago del impuesto tiene que ser hasta el 29 de julio. Solamente estas industriales, constructoras y petroleras. Las empresas castañeras, agrícolas, agroindustriales. Cierre 30 de junio. Pago del impuesto hasta el 28 de octubre. Empresas mineras, su cierre 30 de septiembre, el pago del impuesto hasta el 28 de enero. Bancarias, de seguros, comerciales, servicios y otras cierran al 31 de diciembre, pago del impuesto hasta el 30 de abril. Entonces eso hay que acordarse para luego no estar retrasándose. Compensación. El impuesto sobre las utilidades de las empresas, el IUE, liquidado y pagado por periodos anuales, será considerado como pago a cuenta del impuesto a las transacciones en cada periodo mensual hasta su total agotamiento o hasta que suceda un nuevo vencimiento. Para esta compensación no existirá ningún tipo de actualización. Entonces no hay que actualizar ese impuesto del año pasado. Entonces hay que utilizarlo tal y como se ha declarado y se ha pagado. Los saldos no compensados no dan derecho a reintegro o devolución y se consolidan a favor del fisco. El pago del IUE no es deducible contra los pagos del IT por transferencias de bienes y otros derechos. Entonces, eso también, ¿no? Hay que tomar en cuenta todos estos aspectos. Entonces, en síntesis, el IUE paga al IT, pues sirve para pagar el IT. Y vamos a entrar ya en el segundo periodo, en la segunda sesión de Zoom, vamos a entrar con el RCIVA, ya con el régimen complementario al impuesto al valor agregado. Eso es lo que vamos a ver ya en la segunda sesión, ¿ya? Entonces,
Desde el principio lo he mandado. Aquí desde la actual diapositiva. Ay, no quiere, ¿qué pasó? Ya, un ratito vamos a dejar de presentar. Ya, vamos a presentar nuevamente. Compensación. Ya, ok, ¿están viendo la hojita? Hola, hola, compensación, ¿están viendo? Sí, licenciada. Estamos bien. Ya. Ok, entonces, la investigación, saben que es una nota de 20 puntos. ¿Sí? Entonces, pueden permanecer los grupos que tenían para trabajar. ¿Han formado grupos en primero C? No me acuerdo. ¿Han formado para contar? Hola, hola. No, licenciada. ¿No han No, formado? licenciada. No, lice, no. No. Ay, entonces ha debido ser el otro curso, entonces no tienen grupo todavía. Y ya. Luego al finalizar me van a hacer recuerdo para que les dé tiempo para formar también su grupito. Entonces, el nombre del impuesto es el ERC-IVA, régimen complementario al impuesto al valor agregado. Marco normativo, la ley 843, como todos ya sabemos, ahí está. El título de 2, ERC-IVA, artículo 19, el artículo 35. Y ahí está, vamos a ver todo lo que es referente al ERC-IVA. Resolución administrativa 05-0040-99, resolución normativa de directorio 10-0029-05. ¿No? Entonces ahí vamos a ver todo lo que habla sobre el ERC-IVA. Ya ha habido algunas modificaciones respecto de años pasados. Decreto Supremo 21531, el reglamento al régimen complementario al impuesto al valor agregado y las resoluciones normativas de directorio emitidas por impuestos nacionales, el nuevo sistema de facturación, el virtual y la gestión tributaria y contravenciones, ¿ya? Entonces eso es lo que de eso se trata, ¿no? El LCIVA. Entonces aquí, por ejemplo, las labores del empleador. El LCIVA relacionado con la empresa, se trata de que el empleador, la empresa, tiene que volverse un agente de retención del LCIVA a todas las personas que ganen en Bolivia este año, el 2021, por encima de 9.740 bolivianos. Todas las personas que estén ganando por encima de ese importe tienen que pagar ese IVA. A los trabajadores me estoy refiriendo, ¿ya? Estoy hablando de los trabajadores. Pues los trabajadores que tengan sueldos arriba de 9.740 van a pagar IVA. Los que ganen debajo de ese importe no tienen por qué pagar IVA. Su sueldo es muy bajito para pagar IVA. Entonces no tienen por qué cancelar el IVA. Entonces eso es lo que también tienen que tomar en cuenta. No todos pagan el IVA, el RC-IVA. No a todos les van a hacer retención en sus trabajos para el IVA. Solamente a los con sueldos altos. Solamente a ellos, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuáles son las labores del empleador? Las labores del empleador son verificar si tiene un trabajador que gana por arriba de 9.740, el empleador, la empresa, tiene que verificar el correcto llenado del formulario. Debe existir un acuse de recepción, tiene que darle un sellito que le está recibiendo sus facturas. Sus facturas tienen que presentar esos trabajadores que tienen buen sueldo. Tienen que presentar su formulario 110, ahora es versión 4, bien llenadito. Y el empleador, la empresa, tiene que verificar que lo haya realizado de manera correcta y aparte le tiene que sellar de recepción de sus facturitas, de su formulario, le tiene que dar un sellito de recepción. En caso de retiro de empleados, se consolidará a favor del fisco los saldos que se hubieran acumulado hasta el momento que se produjo su baja. Esta parte se ha modificado. Ahora ya no pierde. El trabajador, si se retira y tiene un saldo a favor del RC-IVA, ahora se traslada a la otra empresa.
¿ya? Antes eso se perdía. Ahora el trabajador se consigue otro trabajo y esto le sirve para otra empresa, para compensar su RCI. En ningún caso podrán trasladarse saldos de un dependiente a otro. Esto sí, no se puede trasladar. Si yo tengo un saldo a favor, no le puedo trasladar a mi esposo, a mi hijita, a mi papá, no puedo. El RCIVA es personal de cada persona. No se le puede trasladar, no se puede dar a otra persona, ¿ya? A otras empresas o entidades solo se podrá trasladar al mismo dependiente cuando se trate de organización de empresas y o capitalización. Se confeccionarán las planillas impositivas de retención y liquidación de impuestos. Entonces, el empleador, la empresa, tiene que también saber hacer las planillas impositivas, planilla tributaria le llaman, ¿ya? Planilla impositiva o planilla tributaria. Ha salido la última, la versión 3. A ver si logran conseguir, a ver si logran bajar la versión 3 de la planilla impositiva, porque la que hay en todo lado es la versión 2, pero el año pasado ya ha habido un cambio. Ahora está vigente la planilla impositiva versión 3. Esa es la que está ahora vigente. La 2 ha quedado para la historia, nomás ha quedado. Labores del encargado de consultores. El RCIVA también van a trabajar, van a cancelar los consultores en línea. Los consultores los consultores en línea tienen que cancelar. Tiene el encargado de los consultores en una empresa del Estado se da esto. Ahí hay consultores, hay profesionales que ya la mayoría de los profesionales en los ministerios, en los municipios, ya no trabajan como dependientes, sino que trabajan como consultores, trabajan. Y algunos tienen que emitir factura, otros no tienen que emitir factura y tienen que cancelar el RCIVA de manera trimestral, tienen que pagar. ¿Ya? Entonces, el encargado de estos consultores en una empresa pública tiene que pedirle su fotocopia de NID, fotocopia de formulario 610 correspondiente al periodo. Agentes de retención. Los empleadores en las empresas son los empleadores y tienen que hacer la planilla tributaria. De los dependientes, todos del sector público y privado, cuando son dependientes, el sector público y privado, los dependientes. Los contribuyentes directos son los que tienen NIT y estos alquilan bienes inmuebles o prestan plata con intereses, pero menos los bancos, consultores del sector público. A estos se les llama contribuyentes directos, a los que tienen NIT, a los que alquilan bienes inmuebles, a los que prestan plata con intereses y a los consultores del sector público, contribuyentes directos se les llama. Ahora los contribuyentes indirectos vendrían a ser los dependientes de todo el sector público y privado y también las empresas como agentes de retención. Estos son contribuyentes indirectos que están en relación de dependencia. ¿Ya nosotros de cuáles nos vamos a ocupar? Nos vamos a ocupar nosotros como empresa, vamos a ser agentes de retención y vamos a tener dependientes a los que vamos a controlar que presenten correctamente su formulario 110 llenado correctamente y hasta el 20 de cada mes como máximo tienen que presentar. Tenemos que revisarse los que estén presentando bien. Ese es nuestro trabajo como contadores, ¿ya? Vamos a trabajar con esto en relación de dependencia indirecta. Los indirectos son. También tenemos que saber de estos, ¿no? Pero en una fábrica, en una empresa, estamos como en relación de contribuyente, en relación de dependencia estamos. Ahora, ¿qué grava? Los contribuyentes directos. Entonces, estos contribuyentes directos tienen que pagar el RCIVA por los siguientes motivos. Por el alquiler, subalquiler de inmuebles o muebles, colocación de capitales provenientes de la inversión que no se constituyan ingresos sujetos al IUE,
honorarios a directores de sociedades anónimas y síndicos, sueldos del personal contratado localmente por misiones diplomáticas, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, ingresos de personas contratadas por el sector público, consultores en línea, anticréticos. Entonces, sobre el ingreso presunto hay que calcular de los anticréticos también, ¿ya? Contribuyentes en relación de dependencia, sueldos y salarios de los dependientes, jornales, sobresueldos, horas extras, bonos, dietas, viáticos y similares. Entonces, esos son de los trabajadores que están en relación indirecta, en relación de dependencia están. Entonces, se grava a sus sueldos y salarios de todos, ¿no? Los dependientes, los que ganan por jornales, son los obreros, sobresueldos, horas extras, bonos, dietas, viáticos similares. También el ingreso de personas contratadas en calidad de dependientes en el exterior. También se puede grabar con el RC-IVA. ¿Quiénes pagan el RC-IVA? Todas las personas naturales y sucesiones indivisas que obtengan ingresos por actividades señaladas anteriormente. También están los trabajadores en relación de dependencia, empleados del sector público o privado a través de agentes de retención, que es el empleador, la empresa. Cuerpo diplomático y consular de Bolivia en el exterior. Estos son los que van a pagar el IUE. ¿Quiénes no pagan ahora? ¿Quiénes no tienen que pagar el IUE? Los ingresos habituales de personas naturales y sucesiones indivisas alcanzadas por el IUE. Si una empresa ya paga el IUE, ya no tiene por qué pagar ese IVA, ¿ya? Entonces eso es. Pago IUE y no tengo que pagar ese IVA. Pago ese IVA, no tengo que pagar IUE. Esa es como una regla que se aplica, ¿ya? Entonces, intereses generados por depósitos a plazo fijo en moneda nacional o UFBs a plazos mayores a 30 días, así como moneda extranjera o en moneda nacional con mantenimiento de valor, o dólar americano colocado en un plazo mayor o igual a 3 años. Entonces, los bancos nos van a aplicar a los que tengamos depósitos a plazo fijo en moneda nacional, UFB o moneda extranjera. Se va a aplicar, perdón, no van a pagar, mejor dicho, ¿no? Ellos, los que tengamos depósitos a plazo fijo, siempre esos son como ahorros que tenemos, ¿no ve? Entonces no van a pagar ellos, así sea en moneda nacional, UFB o en moneda extranjera. Los dividendos en efectivo o en especie en acciones en sociedades anónimas o en comandita por acciones no van a pagar. Las personas naturales que perciban ingresos por aguinaldos no van a pagar, por beneficios sociales tampoco, por subsidios tampoco, rentas de jubilación y pensión de vejez no pagan. Entonces, este RC-IVA no se va a aplicar al aguinaldo, no se va a aplicar al beneficio social, no se va a aplicar al subsidio ni a las rentas de jubilación. Nuestros abuelitos, aunque ganen harto, no van a tener que pagar ese IVA. Eso quiere decir en síntesis, ¿ya? ¿Cuál es la alícuota? Entonces, para el contribuyente directo, 13% sobre el total de los ingresos percibidos. Eso es alquiler e intereses, ¿no? O profesionales como que están contratados como consultores. Para anticréticos es sobre un ingreso presunto, ¿ya? Pero el 13% también se le aplica, pero un ingreso presunto. Contribuyentes en relación de dependencia, 13% sobre la diferencia de los ingresos y las deducciones permitidas. Antes de aplicarle el 13%, todavía hay deducciones que se tienen que hacer. Esas deducciones son 2 salarios mínimos nacionales, el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, y esas son las deducciones de ley que podemos hacer, ¿ya? Y sobre eso recién se aplica el 13%. Cuando hagamos planillas casi a fin de año, ahí nos vamos a dar cuenta. 13% sobre la diferencia de los ingresos y las deducciones permitidas. Adicionalmente, se disminuye en concepto de mínimo no imponible el 50%.
Entonces, esos van a ser para los que trabajan en relación de dependencia. Entonces, cuando hagamos la planilla, ahí no es donde se aprende. ¿Qué formularios se deben utilizar? El 610, contribuyente directo. Formulario 110, detalle de facturas para los contribuyentes directos. Esto quiere decir consultores en línea, quiere decir para los que perciben ingresos por intereses, por alquileres, por anticréticos, para ellos es estos dos formularios, ¿ya? Boleta de pago 1000 si es que se han atrasado. Para los dependientes, para los de las fábricas, de las empresas, formulario 608, ya el RCIVA, agente de retención. Y el formulario 110, detalle de facturas. El formulario versión 4, a ver si bajan también este formulario, el versión 4. Formulario 604 para retenciones. ¿Se puede hacer retenciones? Sí, se puede hacer retenciones. A los que no han pagado, no han facturado por alquiler, a los que no han facturado por intereses, a los que no han facturado por anticréticos, se le puede hacer retención. Y boleta de pago 1000. ¿Ya? Entonces esos son los documentos. ¿Cuándo se debe pagar? Los directos, los profesionales independientes, los que perciben ingreso por alquiler, por anticrético, por interés, de forma trimestral, del 1 al 20 del mes siguiente del trimestre concluido, o cuando corresponda. Y ¿cuándo deben pagar los indirectos, los trabajadores? De forma mensual tienen que pagar, de acuerdo al vencimiento según el último dígito del NIT por la presentación del formulario 110. Los impuestos retenidos y o saldos a favor de dependientes, cuando corresponda también se tiene que pagar, ¿ya? Entonces, mensual para los trabajadores, ¿ya? Los que ganen mucho, se les retenga el RCIVA, entonces de manera mensual tienen que pagar. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender a trabajar con el 608. El régimen de reintegro, que ya lo hemos visto la anterior vez, ya hemos visto este régimen de reintegro del IVA, lo hemos visto cuando estábamos viendo el IVA. Lo hemos visto todo eso, las facturas, cuáles se reintegran, todo esto ya lo hemos visto, ¿ya? Entonces ya no vamos a repetir lo mismo. Estas tal vez, Estas podemos repetirlas para ver. Vencimientos trimestrales RCIVA. Entonces deben presentar contribuyentes directos, ¿no? Se debe presentar 20 días de finalizado el trimestre, como se detalla en el siguiente cuadro. Del periodo de enero, febrero, marzo, hasta el 20 de abril hay que pagar. Del periodo de abril, mayo, junio, hasta el 20 de julio hay que pagar. Del periodo de julio, agosto, septiembre, hasta el 20 de octubre. Y del periodo de octubre, noviembre y diciembre, hasta el 20 de enero del siguiente año. ¿Ya? Entonces, esos son los formularios trimestrales de los contribuyentes directos. Ese es su vencimiento, ¿ya? Ahora vamos a ver de los vencimientos anuales. De los mensuales también debe haber aquí del RCIVA. Aquí debe estar, entonces, se tiene que pagar hasta según la terminación, ¿no ve? Los vencimientos correspondientes a los formularios que se presentan mensualmente. Formulario 200, que es del IVA. Formulario 400, que es del IT, formulario 608, que es del RCIVA, agente de retención, y libro de compras y de ventas IVA, según corresponda, ¿no? Entonces ahí está, en función a la terminación del NIT, hay que hacer su declaración y su presentación, en función al último dígito del NIT de la empresa. Ahí está, ¿no? Los que terminen en 0 hasta el 13, los que terminen en 1 hasta el 14 de cada mes, los que terminen en 2 hasta el 15, los que terminen en 16 hasta el 3, los que terminen en 3 hasta el 16, etcétera, etcétera. Entonces ya hemos visto el trimestral para contribuyentes directos, los vencimientos anuales que hemos hablado del IUE, ¿no ve? Entonces ahí dependiendo del cierre está, ¿no? De 31 de marzo, 30 de junio, 31 de diciembre y la fecha de vencimiento, que también lo hemos visto más adelante.
Las retenciones, también les hablaba, ¿no? Que se pueden hacer retenciones. Entonces aquí está como un resumen de las retenciones. Este cuadrito lo vamos a ir viendo, es como un resumen. Se pueden hacer retenciones sobre 3 tipos de impuestos. 3 tipos de impuestos se pueden retener por la no emisión de factura. ¿Ya? Si no me han emitido factura, puedo hacer retención. ¿A qué impuestos se hace la retención? Al IUE, al IT y al RSIVA. El IUE, ¿en qué casos? Compra de bienes, lo que les decía, 5%. Compra de servicios, 12.5%. ¿Ya? Entonces, ¿en qué formulario? En el 570. El IT, por compra de bienes, 3%, por compra de servicios, 3%, por alquileres, 3%, en el formulario 410. El RSIVA, ¿por qué motivo voy a retener RSIVA? Por intereses que no me han facturado. Por alquileres que no me han facturado. Mi dueño de casa no me factura, tendría que hacerle tendría que retenerle el 13% del RSIVA y el 3% del IT, ¿no? Entonces, ahí, si por intereses tampoco me están facturando, yo estoy pagando intereses a alguien, me he prestado platita y le estoy pagando intereses y no me está facturando, pero que no sea banco, puede ser una comercial, puede ser un prestamista, me tendría que facturar por esos intereses. Si no, tendría que yo retenerle el RSIVA el 13%. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Tienen que pagarnos también, tienen que darnos facturita, ¿ya? Entonces, ahí vamos viendo, ¿no? Las retenciones. Ahora, el régimen general ya lo hemos visto, algunos incumplimientos a deberes formales. Eso es lo que me preguntaba una de las clases al finalizar, una de las señoritas me preguntaba, ¿no? Entonces, hay algunos aquí de incumplimiento a deber formal. ¿Qué multas voy a tener en el caso de que no declare impuestos, en que no presente estados financieros? Y aquí hay una lista, ¿ya? Dice declaraciones relacionados con el registro de contribuyentes. Y hay para 2 tipos de empresas, para personas naturales o empresas unipersonales o para personas jurídicas, que son las empresas grandes constituidas en sociedades. Diferente su multa, ¿ya? Si no se han inscrito como contribuyente o están en otro régimen que no les corresponda, van a tener, ¿cuál es su sanción? Clausura inmediata del establecimiento hasta que se regularice su inscripción, ¿ya? Entonces, esto cuando no haya sacado mi NIT, no me haya empadronado como empresa, o siendo una empresa que tengo que estar en el régimen general, me estoy escondiendo en el régimen simplificado. Si te pilla impuestos nacionales, clausura inmediata del establecimiento hasta que regularices tu inscripción. Por no actualizar información proporcionada en el registro del contribuyente, por ahí has cambiado de lugar, de residencia de la empresa, por ahí tu capital ha aumentado, no sé, y no estás informando 100 UFBs, empresas unipersonales, y las jurídicas 300. No has puesto la exhibición, no has exhibido, hay que exhibir el NIT con la leyenda emite factura, o en las sucursales, en la casa matriz, también hay que poner como en exposición, hay que exhibir el certificado del NIT y también la factura del alquiler y también la dosificación de las facturas. 4 cosas hay que exponer. Ya, si tienes tu empresa, ahí en un lugar visible tiene que estar expuesto, ¿no? Tu NIT primeramente. Luego tu certificado de inscripción a impuestos nacionales. Luego si estás en alquiler, tu factura de alquiler y tu dosificación. Si es que estás emitiendo factura, según la modalidad, con qué dosificación estás, eso tienes que colgar, 4 cositas tienen que estar colgadas en la empresa. Si no, te dan una multa, 150 UFBs en caso de empresas unipersonales y en caso de personas jurídicas, 300 UFBs. La UFB está arriba de 2 bolivianos.
Imagínense cuánto les va a salir. Más de 300 bolivianos en el caso de unipersonales y más de 600 bolivianos en caso de empresas que son personas jurídicas que están constituidas en sociedades. Ahora aquí otras multas relacionadas con la presentación de declaraciones juradas. Esto es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? No presentar declaraciones juradas originales en el plazo establecido en normativa vigente. Si eres una unipersonal, 50 UFBs. Si eres una sociedad comercial, 100 UFBs. Antes era más, antes era 400. Ahora lo han bajado a 100 UFBs. Esas 100 UFBs por la UFB del día que vas a pagar hay que multiplicar. Entonces se hace nomás un buen importe, 192 bolivianos a veces sale, o más o menos. Relacionados con el envío de la información obligatoria. Entonces, no envío libros de compras y ventas por periodo fiscal o gestión anual según corresponda conforme a normativa específica. Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información a los 20 días de notificado en el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador. Entonces, te dan una rebaja, se podría decir, si es que no has presentado tus libros de compras y ventas. Envío de libros de compras y ventas fuera de plazo del periodo fiscal o gestión anual como corresponda conforme a la normativa, 100 UFBs para las unipersonales, 200 para las sociedades comerciales. Envío de libros de compras y ventas rectificados fuera de plazo por periodo fiscal o gestión anual según corresponde conforme a la normativa, 50 UFBs y 100 UFBs para las jurídicas. No tenencia del libro de compras menores del día. Hay que hacer libro de compras de menores por ventas menores a 5 pesos y hay que emitir una factura al final del día. Si te han pillado que no estás haciendo ese libro, 100 UFBs para las unipersonales, 200 para las sociedades jurídicas, para las empresas jurídicas o personas jurídicas, mejor dicho. No envío de información de registro auxiliar a través del módulo de bancarización. Si no has entregado esa información, 500 UFBs. Sobre bancarización y 1000 UFBs para las sociedades. Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información hasta 120 días siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador. Envío de la información, registro auxiliar a través del módulo de bancarización fuera de plazo conforme a normativa específica, 150 UFBs, 300 UFBs para las jurídicas. Envío de la información, registro auxiliar a través del módulo de bancarización rectificado fuera de plazo establecido en normativa específica, 50 UFBs y 100 UFBs para las jurídicas. Envío de información, registro auxiliar con errores de registro a través del módulo bancarización, 100 UFBs y 200 UFBs. De 50 o más filas con errores, 100 UFBs. De 51 o más filas con errores, 200 UFBs. Entonces, esto tienen que ver bien ahora que están en primero, porque luego cuando vayan a trabajar, no se vayan a estar haciendo multar una pena y salgan sin sueldo. Por eso estos incumplimientos a deberes formales los tienen que tener bien en la cabecita, ¿ya? Si no han enviado la planilla tributaria, la versión vigente, versión 3 está ahora. Ya van a buscar esa planillita, versión 13. A través de los medios y formatos establecidos, tiene que ser la vigente todavía. 500 UFBs. Y 1000 UFBs para las jurídicas. Imagínense cuánto dinero es. Envío de información de la planilla tributaria, versión vigente fuera de plazo, 100 UFBs y 200. Envío de información rectificada de la planilla tributaria por corrección de errores, 50 UFBs y 100 UFBs. Estados financieros y otros formales. No he enviado estados financieros de forma digital, 500 UFBs y 1000 UFBs para las jurídicas. Envío de estados financieros en forma digital, formulario 605 fuera de plazo o no presentado en forma física, 100 UFBs si es fuera de plazo y 200 UFBs. Si no has presentado de forma física, 1000 y 2000 UFBs.
Presentar fuera de plazo los estados financieros en forma física, 200 UFBs y 400 UFBs. Relacionados con facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. ¿Ya? Entonces, no emisión oportuna de factura. No has emitido tu factura por montos iguales o superiores a 5, por importes inferiores cuando los solicite el comprador, inferiores a 5, o no emisión de facturas de sumen por ventas menores del día, clausura. No has emitido factura o no has hecho la factura de ventas menores, te van a clausurar tu establecimiento. Si emisión de factura o notas fiscales fuera de la fecha límite de emisión, ya no, obsoleta ya está tu factura, su límite de emisión ya ha pasado. De 51 a 100 facturas, 50 UFBs. De 101 a 1000 facturas, 100 UFBs. De 1001 a 10.000 facturas, 300 UFBs. Y en adelante, 500 UFBs. No has emitido factura en la modalidad. Has emitido factura en una modalidad diferente a la que te encuentras vos registrado, 500 UFBs y 1000 UFBs. No reportar en el sistema de facturación virtual hasta la fecha de vencimiento del IVA la inactivación de factura por anulación en las modalidades de oficina virtual, electrónica o web electrónica por ciclos, periodo fiscal, 50 UFBs y 100 UFBs. No tener talonario de facturas o notas fiscales vigentes en el establecimiento, 1000 UFBs y 2000 UFBs. Entonces, esas son las multas, jovencitos. Espero que estas multas están también en el cuadro general de impuestos. Entonces, eso es lo que tienen que tener ustedes a la mano para luego saber y no caer en esos errores y luego que les estén multando, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos terminado, jóvenes, con los dos impuestos, ¿ya? El IUE y el RC-IVA. Entonces, si hay alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo en este momento. Antes les voy a dar lectura a su trabajo de investigación. Más tarde les voy a mandar ya impreso en un documento, pero ahora anótense. Investigación número 1, primer bimestre, sobre 20 puntos. Van a formar grupos. Van a formar grupos de 5 personas, van a formar grupos, ya de 5 personitas van a formar. Y van a hacer el trabajo de investigación en Word, van a hacer. Ya no es necesario que lo hagan manuscrito. Van a hacer su carátula y van a poner a todos los integrantes. Y debajo van a hacer una hojita de evaluación. Y aquellas personas que no hayan participado en el trabajo van a poner, van a evaluarse, se van a autoevaluar ustedes antes de enviarme el trabajo. ¿Ya? Ahí van a hacer una lista y van a poner, digamos, Juancito Pinto. No trabajó, se le comunicó, sabía del trabajo y se perdió. Una sola vez se ha conectado a una reunión por WhatsApp y luego no ha mandado ningún trabajo, le hemos designado alguna tarea, no la ha cumplido. Teresa Paco. La Teresa Paco ha trabajado, ha sido la más trabajadora del grupo, ha sido nuestra representante, ha conseguido información, ha sido solidaria, aparte ha transcrito. El José Luis Paredes, el José Luis Paredes ha hecho, al principio se ha reunido, ha mandado un poco de información, al final se ha perdido. Entonces, así tienen que informar y autoevaluarse. Sobre el 100% se tienen que asignar una nota. Los que trabajan bien, 100%, los que trabajan regular, 50%, los que trabajan mal, 25%, los que no han trabajado, 0%. Entonces, después de hacer su trabajito de investigación, al finalizar, tienen que hacer su autoevaluación antes de enviarme. A Classroom lo van a subir, ¿ya? Ya les voy a mandar el formato esta tarde, así que no se preocupen, pero ya les estoy anticipando yo. Entonces, así, ahora van a formar grupo, tienen 4 minutitos para formar grupos. Ahora por afinidad, ya les voy a dejar formar grupos por afinidad. Entonces, ahora comuníquense entre ustedes, ¿ya? Por WhatsApp, como quieran, comuníquense, formen sus grupos, anoten en una hojita.
el nombre de su grupo, los integrantes, anoten. Hasta 5 nomás pueden ser, no pueden ser más. Y esa hojita, sáquenle una fotito y súbanlo al grupo, súbanlo al grupo, no a mi WhatsApp personal, al grupo súbanlo. La consigna, ¿cuál va a ser? La consigna va a ser, los últimos serán los primeros. Esa va a ser nuestra consigna, ¿ya? Los últimos serán los primeros. Entonces, pueden empezar. ¿Ya? Si hay alguna duda, ahora, por favor. Licenciada, buen día. Disculpe, tengo una duda. Ya, dígame, joven. ¿Está? Choque Casilla Alfredo. Lo que es la consulta viene siendo lo que es sobre el IVA y el IWE. ¿Ya? Estaba diciendo lo que una empresa va a pagar lo que es el IWE, si no paga el IVA. Hay un régimen No, que hijito. diga, por ejemplo. Me has entendido mal. No me tienes que entender mal. He dicho, el que paga el IWE no tiene que pagar el RCIVA. RCIVA es otro, no es IVA. El IVA sí o sí tiene que pagar mensual. El RCIVA, régimen complementario al impuesto al valor agregado, es otro impuesto, ¿ya? Entonces ahora otra vez tu pregunta, si es que estás con la duda. No, no pienses que es el IVA, nada que ver, es otro impuesto, ni siquiera es su primo. El IVA grava a las compras, a las ventas. El RCIVA grava a los intereses, a los alquileres, a los dependientes, a los trabajadores dependientes, a los consultores en línea, a ellos les grava. Ya a los beneficiarios del exterior, a ellos les grava. Ya, entonces no te vas a confundir. Ya, a ver, ahora otra vez si quieres preguntar. Ya, gracias, no me ha aclarado esa duda que tenía. Muchas gracias. Ah, ya, sí, porque si lo has entendido en ese sentido, uy, no, grave sería, porque el IVA sí o sí hay que pagar, el RCIVA sí es otro, ¿ya? No los vas a mezclar, tal vez por lo que dice RCIVA, piensas debe ser parecido, debe ser el mismo, no es, ¿ya? El RCIVA grava los ingresos de las personas naturales y de los profesionales de ellos, pero el IVA grava compra y venta, ¿ya? Pero muy bien por tu pregunta, porque así también muchos van a salir de duda. Entonces, ¿qué te llamas? Eres del primero, participación, te voy a anotar. Choque Casilla Alfredo. ¿Perdón? Choque Casilla Alfredo. Choque Casilla. Ya Casilla, muy bien, está muy bien, porque así algunos tal vez también se estaban confundiendo. Lick, tengo preguntas. Yo me Ya, quedé- tu apellido, Alberto jovencito. Espinosa y Gianmarco. Alberto Espinosa, ya Espinosa, te escuchamos todos. Tengo dos preguntas, Lick. El primero es, usted dijo que el IWE paga el IT, ¿es cierto, licenciada? Sí, sí, Y paga digamos, paga perdón, en su 100%. se tiene, si has pagado, digamos, este año has pagado 100 pesos de IWE, ¿ya? 100 pesos de IWE lo vas a pagar, digamos, en mayo o en abril lo vas a pagar, entonces a partir del siguiente mes de mayo ya puedes empezarlo a compensar ese IWE. Y ahora ese IWE, digamos, es 100 pesitos, tu IT, digamos, cada mes es de 50 pesos. En 2 meses ya lo puedes gastar todo tu IWE. Cuando ya se ha gastado tu IWE, ya tienes que empezar a pagar en efectivo otra vez. Ya, Alberto, a ver si hay Ok, alguna Lick, otra. otra pregunta más. A ver, Lick, los presidentes, los alcaldes,